Qué tiempo nos regaló el Señor, ¿verdad? Ay, qué tiempo nos regaló el Señor. Y cuando disponemos pues nuestros corazones, ¿verdad? Para exaltarlo, pues no se trata de cuántas cosas hayan y situaciones externas, ¿no? Es más bien nuestro corazón, qué tan dispuesto, qué tan rendido está. ¿Está bien? Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con el tema número 51, que es la paciencia, un camino a la madurez. ¿Cuántos necesitan paciencia, pero ya? Ya se lo saben, ¿no? Hace muchos años una hermana muy amada, una anciana de la iglesia en donde estuvimos Rocío y yo allá en México, en Guadalajara, estábamos solteros todavía. Y era una hermana bien amorosa, sí, y ahorita está con el Señor. Y alguna ocasión, pues ella era una de mis mentores, ¿verdad? Mi mentora. Y estando ahí en su casa, ahí con su esposo, con su hijo y todo, pero estaba ministrando, me estaba enseñando, pues vamos a orar, ¿no? Y yo, sí, Señor, dame paciencia y dame sabiduría y todas esas cosas que luego pedimos, ¿no? Y ya nada más al final me dice: ay, hijito. Me dice, ¿tú sabes cómo llega la paciencia? Le dije, pues es como que se la pides y el Señor te la da. Efectivamente, el Señor te la da mediante las pruebas, las tribulaciones, Mira, dice, es más sabio pedir gracia y sabiduría. La paciencia llegará, las pruebas llegarán y todos contentos. Entonces, bueno, muchos la verdad escuchamos esa palabra como algo extraño y cuando oímos paciencia hasta un escalofrío nos da en la espalda, ¿verdad? Pero qué importante es que como todas las cosas tengamos en claro lo que Dios dice al respecto de lo que es la paciencia, para precisamente no darle un valor o no tener más bien, perdón, un concepto y esperar resultados que no corresponden a la realidad. Porque a veces oramos así: Señor, dame paciencia, ¿verdad? Bueno, dice el Señor, pues está bien, ok, te la voy a dar, ¿verdad? A veces oramos: Señor, toma el control. Nunca lo pierde, nunca lo ha perdido. Sí me explico. Y a veces decimos cosas en automático y bueno, también el Señor nos conoce, Él es paciente con nosotros, ¿verdad? Sabe que a veces abrimos la boca, metemos la pata, ¿eh? Y qué bueno que no nos da muchas veces lo que pedimos en el momento en que lo pedimos o en la forma en que nosotros lo pedimos o esperamos, sino más bien que Él lo hace de la mejor manera. ¿Está bien? Entonces, miren, nada más para ubicar lo que es la paciencia. Por definición, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, le voy a dar 4 definiciones de lo que es paciencia y después lo vamos a contrastar con lo que dice la Biblia, pero no está muy alejado. 1, dice, capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Ay, híjole, eso suena a templanza, ¿no? Un rasgo de carácter. 2, capacidad para hacer cosas minuciosas. Eso me recordó a mí como a las manualidades, ¿no? Que empiezas a hacer alguna manualidad y... ¿Cuánto les pasa así? Hay quienes tienen una paciencia, lo hacen en las manualidades y a veces uno ya los está viendo y ya está con la vena por reventarse, ¿no? De que no, ¿verdad? Bueno, pero es una capacidad para hacer cosas minuciosas con mucho detalle. Número 3, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Cuántos desesperados hay por aquí? Aquí no hay, ¿verdad? Se quedaron en otro lado, se quedaron en Ecuador, ¿verdad?
Número 4, tolerancia o consentimiento en mengua del honor. Esto suena a humildad, es decir, no me ofendo, me dices algo pero no reacciono. Me estás ofendiendo, que me estás diciendo algo que es contrario, que podría bien ser una ofensa, sin embargo, no la tomo, no reacciono. O sea, no me despeinas, compadre. Viéndolo detenidamente, son definiciones muy cercanos a lo que la Biblia define en sus diversas palabras, ¿verdad? En la misma voz de vocablo, en la misma voz, perdón, de paciencia. En el mismo vocablo de paciencia hay 4 definiciones y las derivadas que tiene, ¿no? Por cierto, el griego lo define con mucha claridad. Entonces, en esas 4 y sus derivaciones, hoy solamente vamos a ver 2, ¿sí? Que es el texto que vamos a estar viendo, porque no es un estudio precisamente con respecto a la paciencia, ¿sí? Aunque lo incluye evidentemente por el mismo título, ¿verdad? Pero una de las connotaciones que tiene es la paciencia como fruto del Espíritu, es decir, como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que está habitando en nosotros. Y la otra es el resultado de la constancia, de la resistencia de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque podríamos decir en otras palabras, la paciencia por un lado es un fruto, ¿verdad?, como resultado de la naturaleza de Cristo en nosotros, que debe de manifestarse, y por el otro es el resultado de la forja del carácter. O sea, sí estás ahí por la presencia del Espíritu Santo, pero es algo en lo que se tiene que trabajar. O sea, ahí está la paciencia, porque la verdad es que, bueno, yo no sé ustedes, a mí me gustaría mucho decir, ya soy bien paciente porque el Espíritu Santo está conmigo, y entonces es así como que, ay, qué bendición, qué madurez. Pero lo cierto es que aunque eso está ahí como fruto, el fruto se tiene que desarrollar. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces es ahí en donde nos vamos a centrar el día de hoy, ¿verdad? Les voy a dar un breve esquema, un breve bosquejo que está dividido en 3 elementos, que es en lo que vamos a ver el día de hoy. Por aquellos que les guste anotar, pues la finalidad es aportar un poquito de mayor claridad a lo que el apóstol, a lo que Santiago, no es el apóstol, pero lo que Santiago está planteando ahí. Número 1 es lo que es la esencia de la paciencia, y eso está del versículo 7 al 9 de Santiago 5. Es ahí en donde vamos a estar viendo. Santiago 5, el versículo 7 al 9 habla de la esencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Sí? En el número 2 nos habla de ejemplos de esta paciencia, y eso ya lo ve el versículo 10 y 11. ¿Sí? Lo va desarrollando por ahí. Pero después, en el punto número 3, en el versículo 12, da la evidencia de la paciencia. Qué importante es esto, la evidencia de la paciencia. Así que vamos al versículo 7 de Santiago 5. Cuando lleguen ahí me dicen, ya llegué, ya estoy, gloria a Dios, amén, aleluya, como quieran. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Sí? Y después dice, fíjense, dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo no sé cuántos ubican esto, pero ser un labrador, ser un campesino, ser un agricultor, como les guste llamar, trabajar con la tierra, es un oficio en donde definitivamente se requiere mucha paciencia y se requiere mucho trabajo. ¿Sí? Esa es una muy buena figura para ilustrar, porque pues antes de sembrar hay mucho trabajo que hacer, ¿sí o no? Y hay cosas que se tienen que esperar. Yo les he dicho más o menos un proceso
estándar más o menos es así. Se cosechó lo anterior, después hay un proceso que se llama barbechar, que es muy pesado. Ahorita no por los tractores que tenemos, que se hace muy rápido, pero en aquel entonces eran con un par de bueyes o con uno o con un par de mulas, con lo que hubiera, ¿sí? Pero el barbecho es un gancho metálico, más o menos de unos 30 centímetros o un poco más, curva, o sea, es un gancho, ¿sí? Que tiene que ir hasta abajo, se tiene que encajar todo, y conforme va jalando el animal, lo que va haciendo es que eso voltea la tierra. O sea, como 30 o un poquito más de centímetros, ¡fum!, los pone hacia arriba, ¿verdad? Va volteando la tierra. Y ya que se hace todo eso, pues se ven unos terronzotes y se ve todo tosco, ¿sí? Pero ese es un proceso tan importante, porque mucho de los restos que quedaron de la cosecha anterior, de todo el material orgánico que hay ahí, queda abajo, y eso se hace en nutrientes para la tierra. Entonces, al voltearlo, se empieza a oxigenar, le empieza a entrar aire, se empieza a nutrir, y hay que dejarlo como un mes. Entonces es un trabajal. Mientras tanto hay que hacer otras cosas. Y ya después que está eso, se empieza a arar la tierra. Ustedes han visto cuando les ponen como unos discos que van, bueno, ahorita otra vez no son en tractores y a un lado y después le ponen hacia el otro lado y lo hacen así y luego así. El fin de todo eso es moler la tierra. Los terrones, cada vez hacerlos más pequeños, se va reduciendo. Y una vez que está así, se empiezan a hacer los surcos. Pero entre todo eso se tiene que esperar a que llueva. En aquel entonces era así. Ahorita hay riego manual, ¿no?, que se hace, pero en aquel entonces hay que ver, hay que saber en qué momento empezar a hacer, porque vienen las lluvias, ¿verdad? Vienen las lluvias tempranas, vienen las lluvias tardías, y hay que esperar a que todo eso quede ahí, se prepare, se siembre. En todo eso ya les hablé de un proceso de meses. Hay que tener paciencia, ¿sí o no? Entonces, cuando nos dice sean pacientes o tengan paciencia, es una palabra en el griego, es una yuxtapuesta, es decir, es una palabra que está formada por dos palabras, ¿sí? La palabra se oye fuerte, pero es macrotsumate. La primera es macros, ¿sí? ¿Qué le suena macro? Grande, porque eso quiere decir muy grande, ¿sí? Y la segunda palabra, que es ánimo, es thumos. O sea, está hablando de un ánimo grande, de un espíritu grande. Está hablando de una grandeza de espíritu, ¿sí? Entonces, paciencia aquí es la misma que utiliza allá en Gálatas 5 cuando dice: mas el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia. Está ahí, es el resultado de una naturaleza. ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, todo el que está en Cristo, dice, nueva criatura es, y parte del fruto del Espíritu. Recuerden que un fruto es producto de naturaleza, no de esfuerzo. El asunto es de que ese fruto tiene que ser cuidado, ¿sí o no? En lo que sea, pero otra vez, ¿no? Yéndonos al ejemplo de un labrador o en un huerto, ¿verdad? La fruta que sea, hay que cuidar la fruta. Hay que asegurarse de que si es un huerto y son árboles, ¿verdad?, lo que están ahí, que tengan el agua necesaria, ni de más ni de menos, que tengan los nutrientes necesarios, que no se llenen de plagas, es mucho trabajo. Yo sé, yo he estado en eso, ¿sí? Y es muchísimo trabajo. Entonces, aquí nos habla de la idea que da de sean pacientes, ¿verdad? Esfuércense ahí, sean pacientes, y porque va a venir la lluvia temprana, la lluvia tardía. La idea que tiene es, vamos a llamarlo así, ajustar el reloj del ánimo, ¿sí? Es decir, para que uno corra a lo largo de todo ese periodo que sabes que va a ser largo. No es, ya llegué, ya sembré, el día de mañana ya cosecho, ya lo vendí, ya no, o sea,
Y a veces esas pueden ser cosas extrañas para nosotros en los tiempos que vivimos, porque estamos acostumbrados a todo así. Si la computadora, si el computador en el que estamos trabajando se quedó ahí, se tardó 5 segundos más, ya estamos, esta cochinada no sirve. Le voy a hablar a Alberto para ver qué le hago. ¿Sí? Y a veces los fierros son fierros, ¿no? Y a veces pasa así. ¿Qué me dice de aquellos que van y en una máquina y meten la tarjeta es más, me parece mejor todavía en los despachadores donde hay agua, golosinas y eso, que le mete uno o que le pone la tarjeta y dice G22 y ya te cobró y no sale el producto que le pediste, ¿no? Y empiezas cochina, y al ratito todo se viene, ¿eh? Escuchen bien, muchas veces en esta cultura hacemos eso porque es una máquina. El asunto es de que a veces eso lo trasladamos con las personas. Una máquina no te va a decir nada. Pero a veces cuando vas con una persona, ¿verdad? Y oye tal cosa, y oye que va, no es una máquina. Y los tratamos así, como cristianos. Y eso no está bien. Eso no corresponde al carácter de Cristo. ¿Sí me explico? Yo entiendo que algunos somos de mecha corta. ¿Cuántos de mecha corta hay aquí? A ver cuántos fosforitos hay. Un talloncito y ya se prendieron. Hay otros que es como que traen atole en lugar de sangre, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe qué les corre? Les puedes decir y los ves y están. Y uno ya está por acá. ¿Cómo que no haces nada? Bueno, entonces, repito, ¿verdad? Nos habla de pensar sensatamente, nos habla de enfocarnos, póngame atención, en la parte final. Nos habla de enfocarnos no en el momento en donde estoy ahorita, nos habla de enfocarnos en toda la perspectiva de la vida, en ver más adelante, ¿sí? Estoy pasando por esta situación. ¿Hasta cuándo voy a pasar por aquí? Hasta que aprendas. Hasta que aprendas. ¿Sí? Y bueno, Santiago se ve más nice y dice, mira, ¿sabes qué? Hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a venir? No sé, hasta que el Señor venga. Pero ¿cuándo tengo que ser? Hasta que el Señor venga o que tú te mueras, lo primero que pase. Pero lo dice bien bonito, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces la esencia de la paciencia que vemos aquí, ¿verdad? Hay mucho detalle en el labrador precisamente, ¿verdad? Que espera ese fruto de la tierra, ¿verdad? Que espera la lluvia necesaria, que está pendiente de que las cosas estén bien en cada parte del proceso. Y así tenemos que ir, hermanos, en nuestras vidas. Sí, está bien, estoy viendo la totalidad de mi vida, la totalidad en esa perspectiva, pero tengo que ir viendo todos los detalles en el proceso. No me puedo perder los detalles del proceso. Las lluvias tempranas, cuando nos menciona aquí en la Biblia, a lo que se está refiriendo, ¿sí? Eran las lluvias de otoño, más o menos ya las de estas fechas. Pues de hecho, ¿hoy qué es? ¿21? Bienvenido otoño, hoy estamos inaugurando el otoño, miren. Sí, ya se acabó el verano, finito, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el otoño. Bueno, las lluvias tempranas eran las de otoño. Ya se iban dando y sin esas lluvias la semilla no iba a germinar, no iba a tener la suficiente humedad la tierra. Entonces ahí tenían que esperar. Ok, ya está lloviendo, que se mantenga esa humedad, ¿verdad? Y ya sembraban. Después ahí se iban dando alguna que otra lluviecita y después se cortaba todo eso. Y se tenía que sembrar en un momento para que germinara, ¿verdad? Que estuviera ahí, porque luego venía el invierno. Y ahí está hablando, o sea, en la tierra donde nos está haciendo la referencia, eso se congela. Entonces, eran muchos procesos, ¿verdad?
Bueno, las lluvias tardías eran en primavera. Sí, las tempranas en otoño, las tardías en primavera, porque sin esas lluvias el fruto no iba a madurar, no iba a estar listo para ser cosechado. Entonces el campesino necesita tener paciencia para dejar, pues, que la naturaleza, que los ciclos naturales que Dios estableció, pues hiciera su obra. Entonces el asunto es que el cristiano también necesita tener paciencia en todos esos procesos que Dios va haciendo en nosotros. ¿Hasta cuándo? Lluvias tempranas, lluvias tardías. Ahora sí que de repente a algunos nos hace falta una llovidita porque nomás no germina el asunto. Y a veces nos llueve en la milpita, ¿verdad? Hay algunos dichos que dicen: ya no se siente lo duro sino lo tupido, y cuando no me llueve, llovizna. ¿Habían escuchado ese dicho? Están aprendiendo un buen español. Sabiduría, esto es sabiduría campesina. Versículo 8. Sean también ustedes pacientes. O sea, primero dice: sean pacientes como el labrador. Pero dice: sean también ustedes pacientes. Y después, fíjense, hay una indicación. Dice: fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cómo que está cerca? Si hace 2000 años que lo están diciendo. ¿Está cerca? Pues para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, aquí es el tiempo desde la perspectiva de Dios, entiéndase así. Entonces, durante esa espera nos indica hacer algo, ¿sí? Reafirmar nuestra fe en Él, reafirmar nuestra confianza en Él, porque el regreso del Señor nos debe de estimular, por un lado, a la paciencia y a la resistencia, hermanos. O sea, tenemos que tener eso en mente. No es: ay, bueno, voy a ser paciente, yo ya quiero que el Señor venga porque esto se pone muy difícil. Escuchen bien, eso no es espiritualidad, eso es cobardía. Muchas veces decimos: ay, que el Señor ya venga, ya venga. Sí, porque no quiero afrontar lo que el Señor está permitiendo que venga. Pero de eso no se trata. No, nos está diciendo hasta que el Señor venga. Y eso puede ser toda mi vida. Yo estoy convencido de que cada vez, en cada generación, estamos más cerca de ese tiempo. ¿Sí o no? Cada día que pasa es un día más cercano a que el Señor venga. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, puede ser dentro de 50, no lo sé, no creo, pero yo pienso que va a ser antes, pero ese es asunto mío, ¿no? Un pastor nos decía, ¿verdad? Dice: tenemos que vivir y que estar preparados como si el Señor fuera a venir dentro de 15 minutos, pero debemos de trabajar como si Él fuera a venir dentro de 10 años. Ese es un buen punto, ¿no? O sea, estoy listo ya ahorita. Si Él viene hoy, gloria a Dios. Si no, yo sigo trabajando y yo sigo avanzando su propósito. Entonces nos habla de fortalecer el corazón, y ese es un llamado, póngame atención, a un compromiso que está muy, muy firme, muy resuelto, que es muy valiente, ¿sí? Aquí exhorta precisamente a los que están a punto de colapsarse por el peso de las presiones y de los conflictos de la vida. Pero noten que utiliza la venida del Señor, ¿sí?, como esa esperanza para fortalecerse. Ahora, en el caso de la audiencia de Santiago, los que estaban leyendo esta carta, él estaba tratando de animarles para resistir las presiones y las persecuciones en las que estaban sometidos. Era un tiempo de persecución muy fuerte. Habían cosas muy feas que le pasaban a los cristianos. Y es natural que cuando eso pasa, te llegas a desanimar, ¿no? ¿A cuánto les pasa eso? Que tú le estás echando ganas, pero de repente es como que todo se pone en tu contra. Es como que una cosa y la otra, y dices: yo no sé por dónde va, Señor, ¿qué es lo que deseas? ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, sí, aunque evidentemente esto aplica para todos nosotros, para las presiones que tenemos. Las presiones que tenemos hoy son distintas a las que tenían en aquel entonces, pero siguen siendo presiones. Y sigue habiendo un trato para con nosotros.
Versículo 9 dice: hermanos, ay, esto está bien tremendo. Dice: hermanos, no se quejen unos contra otros, ¿sí? Para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta, o a las puertas también se traduce. Entonces aquí no se refiere a un castigo eterno, a un juicio de Dios, ¿verdad? Aquí lo que nos está hablando es a la sentencia por uno asumir un papel de juez que no nos corresponde, porque cuando estamos juzgando, cuando estamos quejándonos, estamos tomando un papel de juez. Vamos a tratar de explicar esto. Miren, por definición, una queja es la manifestación de malestar o aflicción. ¡Ay! ¿Cuántos quejumbrosos hay? A ver, dile, voltea al que está a tu lado, dile tú, ¿sí o no? ¿Sí? Otra vez, una queja es la manifestación, uno manifiesta malestar o aflicción. ¡Ay, esto! ¡Ay, me duele! ¡Ay! ¿Sí? También puede referirse a la expresión de una insatisfacción. ¡Ay, no me gustó! No me gusta cómo lo haces. Oye, pero no me gusta. Ya te dije cómo me gusta. Un consejo, sabiduría. Varones, pongan atención. Cuando su esposa les lleve algo así de comer, nunca, por favor, nunca le digan: no te queda como a mi mamá. ¿Cómo lo sienten eso, hermanos? Como un gancho al hígado, ¿verdad? Pues que te dé tu sopita tu mamá, ¿verdad? Pero repito, se puede referir a la expresión de insatisfacción, de desacuerdo, de enojo, de resentimiento. Todo eso entra en la queja, ¿sí? Es la expresión de un reclamo, es la expresión de un descontento, por lo general contra las acciones y actitudes de los demás, porque nunca nos quejamos de nosotros mismos. Siempre de lo que otros hacen, de lo que otros dicen, de las actitudes de otros. Tu actitud apesta. Eso que hiciste está muy mal. Deberías de escuchar la predicación del domingo. Voy a orar porque el Señor te hable. Hola, dile que está a tu lado. Hola. ¿Sí? El asunto es de que no nada más nos quejamos luego de actitudes o acciones de otros. A veces nos estamos quejando de Dios, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos. Es decir, la queja, muchas veces en la queja va implícito que nos quejamos de Dios por cosas que permite Él que pasen. Entonces, ahora, una pregunta muy lógica: ¿qué es lo que una queja deja ver? ¿Qué es lo que muestra? Ya hablamos de descontento, de insatisfacción, etcétera. Pero en esencia, una queja es falta de contentamiento, ¿sí? Es decir, una queja es lo más contrario a la gratitud. Es lo más contrario a la gratitud, por definición. A veces nos pueden dar algo y si me das algo y es como que, bueno, no está, pero muchas gracias, lo estás haciendo, muchas gracias. ¿Sí me explico? Bueno, eso que hiciste, tú estás pensando en hacerme un bien, pero la verdad yo no lo veo, pero muchas gracias por la intención y por todo eso que hiciste, lo aprecio, en verdad. Y no es, te quedaste corto. Si lo hubieras hecho de la manera así, hubiera estado mejor. ¿Ven esa diferencia? En una misma cosa podemos tener esas dos circunstancias. Y a veces es muy frustrante estar con alguien que se queja, con alguien que te esforzaste, ¿verdad? Y tú te hiciste un esfuerzo por quedar bien y al ratito es como que, está bien, gracias, ¿eh? ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? Miren, murmurar y quejarse es históricamente un pecado muy serio que ha practicado el pueblo de Dios, incluida la iglesia.
Por eso hay tantas referencias. Ya hablamos acerca de la lengua, hablamos acerca de eso, pero hay muchas referencias acerca de la queja, acerca de la murmuración, ¿sí? Si todos tuviéramos más presente que Cristo viene por su iglesia, yo creo que no nos quejaríamos ni murmuraríamos tanto. Por eso Santiago lo está introduciendo aquí. Tengan presente que el Señor viene, no se conviertan en jueces, porque el verdadero ahí viene. Entonces no vaya a ser que nos agarre de contrapié. Entonces mejor, ahora sí que bonito de buenos modos. Háblame bonito, dulcifícame el tono de tu voz. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Es el hecho, yo creo que también, hablando en términos prácticos, el hecho de conceder el beneficio de la duda a otros es bueno, es importante. Porque a veces juzgamos mal. A veces juzgamos mal porque no vemos el corazón, no vemos las intenciones. Entonces conceder el beneficio de la duda. A lo mejor eso que hiciste me pegó, pero te voy a conceder el beneficio de la duda de que no tuviste la intención de hacerlo. Eso es parte del amor, hermanos. Eso es madurez. Todo lo soporta, todo lo cree. Eso tolera, ¿sí? Pero cuando dices, te están dando y dando, dices, no, espérame tantito, aquí hay algo que necesitamos tratar. La primera es, ok, concedo el beneficio de la duda, pero bueno, pero si ya, ahora sí que si las molestias persisten, consulte a su médico. Si el asunto sigue ahí, ya es, a ver, mira, ¿sabes qué? Hay que tratar esto, es necesario tratar esto porque a lo mejor pero aún ahí seguir concediendo el beneficio de la duda, a lo mejor no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. A lo mejor no te estás dando cuenta de que esta actitud me está lastimando. A lo mejor no te das cuenta que esta forma en la que me estás hablando me hiere y me incomoda mucho. En lugar de decir, ¿por qué me dices eso? Porque a veces esa es nuestra reacción. Sentimos el derecho a reaccionar. Hermanos, no lo tenemos. No tenemos derecho a reaccionar. Y mucho menos tenemos el derecho de herir a otra persona. Porque muchas veces replicamos sabiendo de que, me dijiste esto, pues ahí te va esta, tómala. Escuchen bien, eso es vil. Eso es vileza. Eso no cabe en el carácter cristiano. Eso no debe de entrar en un creyente. Vas a ver, pero no sabes con quién te metiste, chiquitito. Arrieros somos y en el camino andamos. Se te va a ofrecer. Te ríen de nervios, ¿verdad? Nos habla también de no echarnos las culpas unos a otros por los problemas de la situación en las que nos encontramos. Porque si nosotros hacemos eso, otra vez tomamos un rol de jueces que no nos corresponde y Dios tendrá que tratar con nosotros. Muchas veces pasa eso, ¿sí? Estoy pasando por un momento. Sí, pero si tú me hubieras ayudado, no estaría aquí con eso. Si tú hubieras hecho esto, yo no estaría pasando esto. No hagan eso. Te estás convirtiendo en juez. Ya estás determinando algo, ya estás teniendo una actitud contraria a lo que el Señor dice. Versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí nos hace voltear a los profetas del Antiguo Testamento que soportaron mucha aflicción con mucha paciencia. Eso es lo que lo está refiriendo, con mucha longanimidad, ¿sí? Mientras hablaban del Señor. Dense una vueltecita ahí por Hebreos 11. Nos gusta la primera parte de la carta. Los héroes de la fe, por fe conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, hicieron tal. Aleluya. ¿Sí? Dice, pero otros fueron perseguidos, otros fueron muertos, otros fueron aserrados. Ahí cuando dice fueron aserrados se están refiriendo a Isaías, a la muerte que tuvo Isaías. ¿Sí? A Isaías lo metieron en un tronco y después lo serrucharon a la mitad.
¿sí? Y es uno de los héroes de la fe. Esa parte no nos gusta. Esos héroes no nos gustan. ¿Qué diríamos del mayor héroe de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Pero hace esa referencia. Ahora, si quieren ahondar un poquito más en esto, dense una vuelta por Jeremías. Lean Jeremías y lean Lamentaciones. Van a ver. ¿Sí? Jeremías, pregúntenme cuántos se convirtieron en su ministerio. Pregúntenme. No, pero pregúntenme, no me digan si yo ya sé cuánto. Ninguno. Oye, predicas y predicaba, hablaba acá y bote. Sí, y cada vez que hablaba, con razón decía, no, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no digo una sola palabra. Digo, humanamente es una reacción bien normal, pero después él mismo dice, pero había un fuego que consumía mis huesos. Entonces no me podía callar. Y ahí el Señor, ¿verdad? Empujando. ¿A cuántos les gustaría el ministerio de Esteban? Primera predicación, apedreamiento, murió por lapidación. Entonces está hablando de todo esto. ¿Sí? Versículo 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Casi es un oxímoron, ¿no? O sea, ser muy feliz cuando a causa de que padecieron. O sea, es bien difícil de que nos entre en la cabeza eso. Pero no se está refiriendo a una felicidad pasajera, ¿sí? Dice, después hace una pregunta: ¿han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Es tremendo el libro de Job. Yo es el primer libro en el que me atreví a hacer un comentario, ¿sí? Y híjole, en algunos momentos estaba leyendo eso y yo decía, oye, Señor, esto es otro calibre de creyentes. Qué hombre, ¿eh? Por un lado, ¿verdad? Todo lo que le está, ahora sí que le está lloviendo, ¿verdad? Y todo de repente, y luego tiene a una mujer que le dice, ya maldice a tu Dios y muérete. Y yo dije, ay, Señor, yo esta parte como que no le entiendo. ¿Por qué no se murió ella? Pero no, fíjense, vamos a ir para allá, porque el Señor honró la paciencia de Job, es lo que nos está enseñando. Multiplicó sus bendiciones, ¿sí? Y es interesante que Santiago nos dice precisamente que Job tuvo esa paciencia, esa resistencia. Aquí nos está hablando de la resistencia, de la paciencia, de la perseverancia. Perdió prácticamente todo en un día, fue un soplo, ¿sí? Fue algo que, y hasta su salud. Y después llegan unos amigos, ¿verdad? Que dices, bueno, con esos amigos, ¿para qué quieres al diablo, no? O sea, llegan unos amigos que, ay, venimos a dolernos, pero algo hiciste, ¿eh? Y él, que no, o sea, la verdad es que no lo encuentro. No, a nadie le puede pasar. Y a él están dando y dando, y le causaron más aflicción a Job. Y llega un momento en que se molesta con ellos y es así como que, ¡ah! ¿Sí? Así como como nos ponemos todos en algún momento, ¿sí? Pero Job es un ejemplo clásico. De hecho, yo diría que es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y que fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe, ¿sí? Santiago entonces le da ese consuelo a sus lectores. Es como que vayan a Job. Y eso se los recomiendo. Sientes que la estás pasando dura, date una vueltecita por Job. Se lee, mira, lo puedes leer rápido o muy detenidamente. Yo te puedo sugerir, puedes leerlo de corrido, ¿sí? Las veces que sean.
Hay mucho en donde detenerse, hay mucho, evidentemente, hay mucho lenguaje poético ahí también, hay muchas figuras que son difíciles de entender, no se preocupen, pero lo esencial es muy, muy, muy claro. Entonces, esta es una lección difícil de aprender, hermanos, porque es natural, es genuino que surjan muchos cuestionamientos, es natural que surjan muchas dudas, ¿sí? Pero cuando estamos pasando por un tiempo difícil, pero escuchen, tengamos la certeza que cuando Dios permite que el dolor llegue a nuestras vidas, que cuando Dios permite que seamos maltratados, que cuando Dios permite que seamos heridos, que pasemos por cualquier nivel de sufrimiento, pues muchas veces en donde nosotros no tuvimos nada que ver. A veces es el pecado de otro lo que nos causa una aflicción que puede ser y que puede durar toda la vida. ¿Sí? A veces ni siquiera tuvo que ver la acción de uno o una mala decisión. A veces es el pecado de otro, pero Dios lo permitió. Y es bien difícil entender eso. Yo sé lo que les hablo. Es bien difícil entender eso porque, repito, no tuvimos nada que ver, pero debemos de tener presente, ¿sí?, que si Dios permitió es porque tiene un propósito. No es que fuera su voluntad, pero lo permitió por algo, ¿sí? Y tengamos esa certeza de que al final, ¿sí?, al final de ese camino, ahora sí que veremos la luz al final del túnel, vamos a salir pareciéndonos más a Cristo. Y yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece que no hay un propósito más alto que ese. Sí, de hecho no puedo pensar en un propósito más alto que parecerme a Cristo. ¿Usted sí? O sea, cuando alguien dice, no, bueno, pues el propósito, ¿verdad? Ser un excelente profesionista y tener éxito y tener dinero y esas cosas que no están mal, ¿no? Que vienen bien. ¿Sí? Pero si en algún momento tiene que elegir eso o el carácter de Cristo, eso o el parecerme a Cristo, ¿cuál será la prioridad de Dios? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ¿cuál es la prioridad del Padre? Bueno, colaboremos con Él. Y si permitió, miren, ahora sí que tengamos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que pasar por nada de eso. Fue nuestro pecado lo que lo llevó a la cruz y fue su amor por nosotros. Meditemos en eso para que no digamos, ay, me hirieron. Sí, pero es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Pues no, y tú tampoco sabes lo que me hicieron. Pero yo sé lo que le hemos hecho a Cristo. Yo sé lo que le hicimos a Cristo. Que siendo Dios, se despojó de esa gloria. Se hizo hombre, vivió una vida impecable, fue a la cruz, cumplió la ley de Dios, siendo justo tomó nuestro lugar, padeció en lugar nuestro, murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, pero viene otra vez. ¿Lo alcanzan a ver? Y logró esa salvación para nosotros. Y todo eso solo porque nos ama. Solo porque nos ama. Job 42 del 10 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y le voy a ir metiendo velocidad, que ya estoy terminando la introducción. Job 42 del 10 al 17. Dice, después de haber orado Job por sus amigos, fíjense, esto nos enseña a no guardar nada en el corazón en contra de quienes luego le echan más leña al fuego. O sea, él estaba pasando mal y los amigos no fueron precisamente de ayuda, llegaron y le dieron. No había una mala intención, pero había un desconocimiento de propósitos. ¿Me explico? O sea, llegó un momento en el que ahora sí que le dio coraje. Y en ese coraje por ahí también ya fue como que casi se lo vio con ellos, ¿verdad? Pero llegó un momento así como que, bueno, entonces ¿qué, Dios? ¿Verdad? Pero fíjense que
a Dios miren, a Dios no se pone nervioso cuando nos ponemos que nos da la chiripiorca. Sí, cuando empezamos acá. Dios no se pone nervioso con eso. Sí. Fíjense, no dijo, bueno, ¿qué me estás reclamando? A ver, ¿qué me estás diciendo tú, Job? No. Dice, a ver, ok. Mira, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, ¿está bien? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto en la creación? Bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? Ay, Señor, bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dice, respóndeme. Y después, ahora sí que ya Job dice, ay, joder. Al final, porque le suelta el Señor ahí un buen rato, al final Job dice algo de oídas. ¿Se acuerdan de eso? Yo había escuchado de ti, pero ahora ya te conozco, ahora mis ojos te ven. Y dice, después de eso, después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas. Se dicen rápido. ¿Sí? 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Se dice pronto. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Jemima, o quieren decirle Jemima. A la segunda le llamó Kesia, o también es Cesia. Sí, el original es Kesia. ¿Dónde está Kesia? ¿Sí? Dice, y a la tercera, Keren Hapuk. Versículo 15. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que sus hermanos. Escuchen, esto era inusual. En esa cultura eso no se daba. Normalmente el hombre recibía el doble que la mujer. ¿Sí? Y aquí dice, no, iguales. Esto nos deja ver el carácter justo de Job. Piensa en esto. Estaba reflejando el carácter de Cristo. Estaba reflejando el carácter de Dios, donde nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. La misma herencia de Cristo viene para nosotros. ¿No le da gracias a Dios por eso? Hermanos, son cosas que tenemos que tener de vista, que tenemos que tener presentes, por favor. Somos coherederos con Cristo. Dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Se dicen rápido, ¿no? También. Yo no sé qué edad tendría, pero ya tenía hijos mayores. Yo no sé cuánto tiempo fue ese lapso de dolor. No fue tan poquito, ¿eh? Pero dice, después de esos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Hasta los tataranietos llegó. Y los disfrutó. Dice, disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Oigan, a mí me parece una maravilla eso, ¿eh? A mí por un lado, dices, estaría bien, ¿no? O sea, que prosperes, que veas a tus hijos prosperar, ¿no? O sea, ahora sí que ves a tus hijos así y ya los viste envejecer porque ya son abuelos. Pero tú los sigues disfrutando a ellos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Y ya estás todo viejito, todo pasita ahí. Y ya dices, a ver, me voy a acostar, Señor, como que ya. Y estar ahí, ¿verdad?
y con todos ahí alrededor y ver que ver que están caminando con Cristo, ver que están sirviendo al Señor. Ves que luego traen ahí sus rollos, pero que aman a Cristo, que aman al Señor, que les está yendo bien, ¿sí? Que Dios, o sea, ves que la bendición de Dios está sobre ellos. Y así es como que a mí sí me gustaría ver eso y decir: ok, besos 1000, chao. ¿A poco no? Es una bendición, ¿sí? Entonces, esto es lo que Santiago tenía en mente y es lo que quería recordarles a sus lectores, ¿verdad? Por lo que llegó a la conclusión: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tengamos eso presente. Ay, pero es que la estoy pasando terrible. Sí, pero eso no cambia al Señor. Por algo lo permitió. Es que es injusto, sí, pero lo permitió. Pues que lo pudo haber evitado, sí, pero por algo lo permitió. Es que él pudo haber hecho eso, sí, pero por algo lo permitió. No sé. Y a veces, o sea, a veces creo que perdemos mucho tiempo y mucha energía en intentar entender el por qué. Y nos podemos pasar años en el por qué esto, por qué tuvo que pasar. Señor, tú pudiste haber evitado esto. Eso era contrario a tu voluntad, tú lo pudiste haber evitado. ¿Por qué no inclinaste su corazón? ¿O por qué no te lo llevaste? ¿O por qué no te la llevaste antes de que eso ocurriera? ¿Por qué no, o sea, por qué permitiste que pasara eso? O sea, hay cosas bien difíciles de explicar. ¿Por qué las permite? Y a veces el Señor guarda silencio, ¿sí o no? Es muy difícil explicar cómo una familia de creyentes, ¿verdad? Van a la iglesia, papá, mamá y un par de hijos, ¿verdad? Básicamente todos sirviendo, y van de camino a la iglesia y viene un tipo, los atropella y todos mueren de camino a la iglesia. Explícame eso. Ve y diles que el Señor es bueno. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque a veces, póngame atención, por favor, en esto. Esto es perspectiva, lo que les quiero mostrar. Es solamente un punto y lo estoy llevando a un extremo, pero es perspectiva. Muchas veces decimos: es que ¿por qué permitiste esto? Porque nos causa un dolor y eso es genuino. ¿Está bien? Pero díganme, ¿en qué lugar está mejor esa familia ahorita? ¿Sí? Dice la Escritura, por ejemplo, que es muy apreciada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Y qué si el Señor dice: mira, ya te quiero tener aquí conmigo? Pero has estado haciendo todo bien y bueno, ya te quiero tener aquí conmigo. Es diferente, ¿no? A cuando nomás se la estás dando lata acá abajo y dices: ya mejor ya te voy a traer para que no andes haciendo más desastres. No sé, me explico, hermanos. A veces hay cosas que es bien difícil de explicar. La paciencia en todo este sentido nos dice: no nos detengamos ahí, seamos perseverantes, porque Dios lo permitió por algo. Y es siempre muy, muy importante recordar el carácter del Señor. Miren, recordar el carácter del Señor es una fuente de gran consolación en medio del sufrimiento. Tenerlo presente. Las Escrituras afirman, ¿verdad?, pero de una forma reiterada, su compasión y misericordia. Yo aquí saqué no menos de 20 citas. No tendríamos tiempo para verlas, pero miren, se las voy a mandar por medio del chat, donde nos están recordando el carácter del Señor. Y son cosas que es importante tener presente para cuando la estamos pasando mal, porque luego ¿cuántos la pasan mal? Por alguna razón. Versículo 12 dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien,
sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, está haciendo un hincapié en que la forma de hablar de una persona da la evidencia más reveladora de su condición espiritual. Tú ves una persona que es agradecida, que dices, pues ahí va, pero cuando está queje y queje y queje y cuchillito de palo, dices, bueno, ¿qué traes adentro, mano? O mana. ¿Sí? O sea, ¿por qué tanta queja? O sea, ¿dónde está el contentamiento? ¿Dónde está el agradecimiento al Señor? Sí, pues a veces me dolió y está bien. ¡Au! Está bien. Pero no estés. ¡Au! 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 Ya, para. Sí, porque es cansado. Es la verdad. ¿Sí o no? Entonces, un cristiano, mis amados, lo que nos deja ver aquí es que no necesita jurar. Su palabra debe de ser suficiente. No necesita comprometer ninguna otra cosa. Su palabra debe de estar siempre respaldada por su testimonio. El Señor nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Dice, porque lo que de ahí no procede, del mal proviene. Cuando hay doblez, cuando no, o sea, sí, lo vamos a hacer así. Ok, hagámosle. Sí, hágale. ¿Sí? Pero a veces no es así. Bueno, pues no, ok, listo. Es decir, que seamos consistentes con lo que decimos. Si le decimos a nuestros hijos, mira, te voy a dar este premio, déselo. Pero si lo vuelves a hacer, te voy a surtir, súrtaselo. Que su sí sea sí y su no sea no. ¿Estamos aquí? O sea, el testimonio nuestro debe de ser tal, ¿sí? Que, híjole, que cuando uno dice sí, pues signifique que sí. Porque luego los hijos tienen tomada la medida, por decir a alguien, ¿no? Son los que están más cerca de uno. Pues tal cosa. No, pues sí, mi papá siempre dice eso, pero no lo hace. Eso es de lo más terrible que puede ocurrir. Es de lo más ajeno al carácter de Dios. Porque ninguno de nosotros puede decir, no, pues nuestro Padre Celestial dijo eso, pero no es cierto, nunca lo hace. ¿Se imagina eso? Lo que Él dice, ni una palabra, dice Josué, ni una sola de sus palabras cayó a tierra. Todo se cumple. Ese es el ejemplo que tenemos, ¿sí? Y después ya nos habla otra vez del regreso del Señor por los suyos. A eso es cuando dice, bueno, el juez ya está a la puerta, ¿sí? Es decir, esa motivación debe de ser suficiente para practicar esta clase de honestidad, esta clase de confianza. No sea que uno caiga, ¿verdad? Pues ahora sí que en una invitación al trato de Dios, que se empiece a decir cosas, a hacer cosas que no corresponden, y que diga Dios, pues está bien, pues te voy a tener que poner la mano tantito, hijo, ¿sí? Tengo que tratar esto contigo. No es algo que Dios quiere hacer, pero no tiene problema con hacerlo. ¿Estamos aquí? Entonces, final. Es muy claro cómo se evidencia esta paciencia, ¿verdad? Porque es este camino a la madurez, a dar frutos precisamente. ¿Cómo se evidencia? Bueno, al no quejarse, al no hablar de más, al ser prudente. Y como creyentes somos conscientes de la gloria que nos espera en el regreso de Cristo, ¿sí? Cuando Él venga y nos recoja, o cuando nos baje el switch, ¿sí? Yo iba bien y ustedes me sacan de onda, ¿verdad? Pero que estemos conscientes, que tengamos presente, el Señor vendrá. Estar fortalecidos, ¿verdad? Eso nos va a dar la fuerza, nos va a dar esa, pues para soportar con paciencia, pues momentos difíciles que se nos van a presentar, porque se nos van a presentar. A mí me gustaría decirles, no, todo va a estar bien, campanas al aire, al vuelo.
todo va a estar muy bonito. No es cierto. Habrá tiempos así, pero habrá tiempos de lágrimas. Habrá cosas que nos duelan, pero el Señor nos fortalece. Y el hecho que también corporalmente, como cuerpo de Cristo, como iglesia, que tengamos eso, que estemos orando por nuestros hermanos, que estemos sensibles, que vemos que si no están yendo por el camino que debe ser, no llegar con una actitud, vea cómo le está haciendo, con razón le está yendo así de mal. Pues sí, claro. No, sino con gracia. O sea, hay algo en lo que te puedo ayudar. Veo, estás pasando un tiempo difícil. Hay algo por lo que pueda estar orando por ti. Es entre tú y yo. Yo no lo voy a hacer, no se lo voy a decir a nadie. Lo que tú y yo hablemos queda entre tú y yo. Qué importante eso, ¿no? Porque luego, dime hermana, dime por qué quieres que ore. ¿Sí? Y va y le suelta. Es que lo dije para que estemos orando. Y con la lengua así bífida. Y un cascabelito por ahí. Cuidado. Por eso puede ser peligroso. ¿A poco no? ¿Verdad que se puede disfrazar de espiritualidad muchas cosas? Romanos 8:18. Terminamos con esto. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia Viva. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. ¿Lo leo otra vez? Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Entonces, insisto, como hijos de Dios, tengamos presente el regreso del Señor por nosotros, el regreso de nuestro Señor y Salvador. Porque al hacerlo así, vamos a fomentar en nosotros y en los demás una buena conducta, pero una armonía entre nosotros también. Y eso es esencial. Amén. Eso es esencial, es muy rico. Por eso nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estar habitando con los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Dice, qué bueno, qué rico, qué delicioso es eso. Bueno, ese es el corazón de Dios para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Señor, muchas gracias por tu bondad. Gracias por tus promesas. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias por estar con nosotros y traer consuelo en momentos difíciles. Entendemos que vivimos en un mundo que metafóricamente tu palabra nos dice que está clamando por la manifestación de los hijos de Dios, a ser renovados, Señor. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos, por darnos tu espíritu y en él tener el fruto de la paciencia, pero también al mismo tiempo, Señor, darnos la gracia y la fortaleza para desarrollar ese fruto con perseverancia, con persistencia, Señor. Ayúdanos, por favor. Y cuando igual en algún momento nos cansemos de estar bregando con circunstancias difíciles, Señor, que siempre podamos tener en el corazón esa humildad para poder pedir ayuda, y al mismo tiempo al que se le pide esa ayuda, que no tome en ningún momento una actitud de juez, sino todo lo contrario, de ayudar, de estirar la mano y de ayudar a sacarlo de ahí, de fortalecerlo, de acompañar en esa andadura de que a veces duele. Cuánto bien hace tener a un lado a un hermano fiel que te ama, caminar junto, Señor, hasta que sanes nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.